Mi novio me humilló en un video para un reto viral y me llamó insoportable frente a miles de personas. El karma fue que perdió su trabajo cuando mi padre vio el video y lo despidió. Marcos llegó a la oficina central de logística RIS caminando como si fuera el dueño del edificio. Me enteré de todo el detalle después, porque mi padre, con ese humor seco y directo que tiene, me contó la escena palabra por palabra. Marcos entró saludando a la recepcionista con un guiño, convencido de que su fama lo precedía. Creía que estar en el ojo del huracán de las redes sociales lo hacía intocable, un activo valioso para el departamento de marketing o ventas. Subió al piso ejecutivo, donde solo los directores y el dueño tienen acceso. Mi padre, don Ricardo, lo hizo esperar 15 minutos. Quería que Marcos se sentara ahí, en el pasillo, mirando los retratos de los fundadores y sintiendo el peso de una empresa que se construyó con sudor, no con bailes frente a una cámara. Cuando finalmente lo dejaron pasar, Marcos entró con una sonrisa de oreja a oreja. Don Ricardo, qué gusto verlo, dijo Marcos, extendiendo la mano con una confianza asquerosa. Supongo que me llamó por los excelentes resultados del último trimestre en la sucursal norte. Estamos rompiendo récords. Mi padre ni siquiera se levantó de su silla de cuero. Se quedó mirándolo fijamente, con las manos entrelazadas sobre el escritorio de caoba. Al lado de su computadora, la pantalla de 60 pulgadas estaba encendida, pero en pausa. Era el fotograma exacto donde Marcos me llamaba, insoportable, mientras yo lloraba en el baño de la cabaña. Siéntate, Marcos, dijo mi padre con esa voz que hace que a cualquiera se le hiele la sangre. Estaba viendo algo muy interesante. Marcos se sentó, cruzando la pierna con elegancia. Miró la pantalla y, por un segundo, su sonrisa vaciló, pero luego se ensanchó de nuevo. Pensó que mi padre era uno de esos viejos que intentan entender las redes sociales y que estaba impresionado por el alcance. Ah, veo que ya vio el video del reto, dijo Marcos, soltando una risita. Es una locura, ¿verdad? Más de 500.000 de vistas en menos de 48 horas. Ese es el poder de la influencia actual. Lucía se puso un poco dramática. Usted sabe cómo son las mujeres, pero el resultado final es increíble para mi marca personal. Mi padre le dio al botón de play. El video se reprodujo en silencio. Solo se veían mis gestos de desesperación y la cara de burla de Marcos. ¿Así que Lucía se puso dramática?, preguntó mi padre, con una calma aterradora. Cuéntame, Marcos, ¿cuánto tiempo llevas saliendo con ella? Casi 2 años, señor. Es una buena chica, un poco aburrida y, bueno, como dije en el video, a veces es bastante insoportable, pero nos llevamos bien. Es estable, eso es lo que importa. Marcos todavía no hacía la conexión. Estaba tan cegado por su propio ego que no se le ocurrió pensar por qué el dueño de una corporación multimillonaria tenía tanto interés en su vida privada o en su insoportable novia. Entiendo, dijo mi padre. Sabes, Marcos, en esta empresa valoramos mucho la integridad. Valoramos el respeto, especialmente hacia las personas que nos apoyan y nos cuidan. Me parece que tú tienes una visión muy distinta de lo que es el respeto. Señor, es solo contenido, intentó justificar Marcos, empezando a sudar un poco bajo el cuello de la camisa. Es humor. La gente joven entiende que esto es una broma. Yo no soy joven, Marcos, respondió mi padre, levantándose lentamente. Y tampoco me parece gracioso. Verás, Lucía no solo es una buena chica. Lucía es mi hija, mi única hija. El silencio que siguió en esa oficina fue tan denso que Marcos pareció encogerse en la silla. Mi padre me contó que vio cómo el color desaparecía del rostro de Marcos, pasando de un rosa saludable a un blanco ceniza en cuestión de segundos. La pierna que tenía cruzada empezó a temblar involuntariamente. Su hija, tartamudeó Marcos. Pero ella nunca me dijo. Ella no tiene por qué decírtelo, le espetó mi padre, acercándose al escritorio. Ella quería que la amaran por quien es, no por el apellido que lleva. Pero parece que tú no pudiste hacer ninguna de las dos cosas. La humillaste frente a miles de personas. La llamaste insoportable en una plataforma donde todo el mundo puede verla. La usaste como un escalón para tu patética ambición de ser famoso. Señor, por favor, fue un error, yo no sabía. Marcos intentó levantarse, pero mi padre lo detuvo con un gesto. No sabías quién era yo, pero sí sabías quién era ella. Y eso debería haber sido suficiente. Si así tratas a la mujer que amas en público, no quiero imaginar cómo tratas a tus subordinados o a tus clientes cuando crees que nadie te ve. Marcos, tu presencia en esta compañía me resulta, ¿cómo decirlo?, insoportable. Mi padre sacó un sobre que ya tenía preparado sobre el escritorio. Estás despedido.
con causa justificada por conducta inapropiada y daño a la imagen indirecta de la empresa, ya que en tu perfil de TikTok dices claramente que eres gerente de logística RIS. Mi equipo legal ya está revisando tu contrato. No solo te vas hoy, sino que te aseguro que ninguna empresa de este sector te va a contratar cuando vean las referencias que vamos a dar sobre ti. Marcos intentó suplicar. Intentó decir que me amaba, que todo era un malentendido, que borraría el video. Pero mi padre ya no lo escuchaba. Llamó a seguridad y pidió que escoltaran a Marcos fuera del edificio inmediatamente. Ni siquiera lo dejaron pasar por su escritorio a recoger sus cosas, se las enviarían en una caja a su casa. Mientras todo esto pasaba, yo estaba en mi departamento. Había pasado la mañana bloqueando a gente en Instagram y tratando de no leer los comentarios de odio que seguían llegando. Me sentía vacía. El hombre con el que planeaba un futuro me había vendido por la X. Cerca del mediodía, escuché la puerta abrirse de golpe. Era Marcos. Entró como un huracán, sudado, con la corbata floja y los ojos inyectados en sangre. No venía a pedir perdón, venía a reclamar. Eres una mentirosa, gritó, lanzando las llaves del auto sobre la mesa. Me arruinaste la vida. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre era Ricardo Sánchez? Me tendiste una trampa. Me levanté del sofá, tratando de mantener la compostura. No iba a dejar que me viera débil de nuevo. Yo no te tendí ninguna trampa, Marcos, le dije con calma. Yo nunca te mentí. Tú sabías que mi padre se llamaba Ricardo. Tú sabías dónde trabajaba yo. Si no hiciste la conexión, fue porque estabas demasiado ocupado mirándote al espejo o revisando tus métricas. Me despidió, chilló él, caminando de un lado a otro. Me echó como a un perro, y es tu culpa. Si no fueras tan sensible, si no hubieras hecho ese drama en el video, él nunca se habría enterado. Eres una egoísta. Solo pensaste en tus sentimientos y no en mi carrera. Me dio un asco profundo escucharlo. Incluso ahora, después de perder su empleo por su propia estupidez, seguía intentando hacerme sentir culpable. Seguía usando el gaslighting como si fuera su única arma. ¿Tu carrera? Me reí, una risa amarga. Marcos, tú destruiste tu carrera el momento en que decidiste que humillar a tu novia era una buena estrategia de marketing. Mi padre no te despidió porque yo se lo pidiera. Te despidió porque vio el tipo de basura que eres. Vio el video. Vio cómo te burlabas de mí. Vio cómo me llamabas insoportable. Era un reto viral, Lucía. Todo el mundo lo hace. Gritó, acercándose a mí con aire amenazante. Ahora, vas a llamar a tu padre y le vas a decir que fue un malentendido. Dile que me devuelva el puesto. Si no, no sé de qué voy a vivir. Tengo deudas, el crédito del auto está a mi nombre pero la empresa pagaba la cuota. Haz algo. No voy a hacer nada, respondí, retrocediendo un paso. Lo único que voy a hacer es pedirte que saques tus cosas de aquí. Tienes una hora. Marcos se quedó mudo. No podía creer que la aburrida y sumisa Lucía le estuviera poniendo un límite real. ¿Me estás echando?, preguntó, con un tono de incredulidad. Después de todo lo que he hecho por ti, te di emoción, te di seguidores, te hice parte de mi mundo, tu mundo es una mentira, Marcos, y yo no quiero ser parte de él. Tu fama de TikTok no va a pagar esta renta. Tu marca personal no vale nada si no tienes integridad. En ese momento, su teléfono empezó a sonar. Era una notificación tras otra, pero no eran felicitaciones. Eran mensajes de gente que había descubierto quién era él realmente. Al parecer, alguien en la oficina, probablemente la recepcionista a la que él siempre ignoraba, había publicado un comentario en su video diciendo, este tipo acaba de ser despedido por el dueño de la empresa porque la chica del video es su hija. El karma existe. El comentario se había vuelto el más votado. La marea estaba cambiando. La gente que antes me insultaba a mí, ahora se estaba volcando contra él. Lo llamaban trepador, idiota y exgerente. Marcos miró la pantalla de su celular y su rostro se desencajó. Empezó a borrar comentarios desesperadamente, pero era inútil. Eran miles. Mira lo que hiciste, gritó, mostrándome la pantalla. Me están cancelando. Todo el mundo me odia. Mi carrera de influencer también se acabó. No se acabó por mi culpa, Marcos, le dije, abriendo la puerta principal del departamento. Se acabó porque la gente finalmente vio al verdadero Marcos. Al que no necesita filtros para ser insoportable. Vete ahora. Marcos empezó a meter su ropa en maletas, de forma errática, gritando insultos, diciendo que me arrepentiría, que Estefanía sí lo apreciaba y que ella llegaría a la cima con él. Yo solo me quedé ahí, mirando el reloj, contando los minutos para que saliera de mi vida para siempre. Cuando finalmente arrastró su última maleta por el pasillo, se detuvo y me miró con un odio puro. Vas a estar sola, Lucía.
Nadie va a querer estar con alguien tan amargada como tú. Quédate con tu dinero y con tu padre. Prefiero estar sola que con alguien que usa mi dolor para ganar clics, le respondí, y cerré la puerta con llave. Me senté en el suelo y, por primera vez en 3 días, lloré. Pero no era por él. Era por el alivio de haber soltado una carga que no sabía que pesaba tanto. Esa misma noche, mi padre me llamó. ¿Estás bien, hija?, preguntó con su tono protector. El tipo ya no tiene acceso a nada. Di órdenes de que si se acerca a menos de 100 metros de la oficina o de tu departamento, llamen a la policía. Estoy bien, papá. Gracias por ser tú. No me agradezcas. Ese tipo era un parásito. Mañana ven a comer a casa, tu madre y yo queremos verte. Y Lucía, borra esa aplicación. Hay mundos reales que valen mucho más la pena. Pasaron las semanas. Marcos intentó subir videos, explicando su versión, pero nadie le creyó. Estefanía, la chica de los retos, desapareció de su vida en cuanto se dio cuenta de que él ya no tenía el puesto de gerente ni dinero para invitarla a lugares caros. Al final, ella solo quería los seguidores que él tenía, y cuando la cuenta de Marcos se llenó de críticas, ella simplemente lo bloqueó y siguió con otro tipo. Supe por amigos en común que Marcos tuvo que vender su auto y mudarse de regreso a casa de sus padres en otra ciudad. Ninguna empresa de logística le dio empleo. Terminó trabajando en un call center, lejos de las cámaras y de la fama que tanto anhelaba. Yo borré el video, por supuesto, pero las capturas de pantalla quedaron en mi mente como una lección. Nunca más dejaría que nadie minimizara mis sentimientos en nombre de la diversión o el contenido. El karma no fue solo que perdiera su trabajo. El karma fue que se quedó exactamente con lo que proyectaba en sus videos, una vida vacía, llena de ruido, pero sin nadie que realmente lo amara. Hoy, mi padre y yo nos reímos de la anécdota, aunque él todavía se pone serio cuando recuerda el video. Marcos quería ser viral, y lo logró. Fue viral como el ejemplo perfecto de cómo arruinar tu vida en 60 segundos por un puñado de likes. Pasaron 3 meses desde que cerré la puerta de mi departamento y dejé a Marcos en el pasillo con sus maletas y su orgullo roto. Durante las primeras semanas, el silencio en mi casa era extraño, pero necesario. Me dediqué por completo a mi trabajo en la agencia de eventos. Organicé 3 lanzamientos de productos y una gala benéfica. Me mantenía ocupada para no pensar, para no entrar a TikTok y para no caer en la tentación de ver qué estaba haciendo el hombre que me había humillado frente a 500,000 de personas. Sin embargo, Marcos no se quedó callado. Fiel a su naturaleza narcisista, intentó convertir su caída en una nueva oportunidad de contenido. Creó una cuenta nueva desde el teléfono de su madre y empezó a publicar una serie de videos titulados Mi verdad, la conspiración que me dejó en la calle. En esos videos, aparecía llorando, con una luz tenue y música triste de fondo. Decía que yo le había tendido una trampa, que mi padre era un oligarca abusivo, que usaba su poder para destruir a jóvenes emprendedores y que el video del reto había sido guionizado por mí para tener una excusa para dejarlo. Era patético. Lo peor era que algunos de sus antiguos seguidores, gente que vive del drama, empezaron a darle la razón. Lucía, tienes que ver esto, me dijo mi asistente, dándome su tablet durante un descanso en la oficina. Tu ex está pidiendo donaciones en un GoFundMe para pagar abogados y demandar a tu papá por despido injustificado y daños morales. Miré el video. Marcos decía que yo era una actriz consumada y que lo había manipulado para que grabara el reto porque yo quería ser famosa. Verlo mentir con tanta naturalidad me dio escalofríos. Estaba usando la misma técnica de siempre, hacerme quedar como la loca para que nadie viera al monstruo. Llamé a mi padre esa tarde. No quería preocuparlo, pero sabía que esto podía escalar. No te preocupes, Lucía, me dijo mi padre con una voz tranquila. Mis abogados ya tienen todo registrado. Cada mentira que publica es un clavo más en su ataúd legal. Deja que hable. El que mucho habla, mucho se equivoca. Pero Marcos cometió un error fatal. En su desesperación por ganar tracción y dinero, publicó un video donde mostraba documentos internos de Logística RIS que se había llevado ilegalmente antes de ser escoltado fuera del edificio. Pensó que exponiendo secretos corporativos obligaría a mi padre a negociar un acuerdo económico. Lo que no sabía era que esos documentos eran confidenciales y que difundirlos era un delito federal de revelación de secretos industriales. A la mañana siguiente, mientras yo tomaba mi café, recibí un mensaje de texto de Estefanía. Sí, la chica de los retos con la que Marcos coqueteaba. Hola, Lucía. Sé que no nos conocemos bien, pero Marcos me está volviendo loca. Me llama todo el día pidiéndome que mienta por él, que diga que tú me habías contratado para los videos. No quiero tener nada que ver con él.
Es un tipo peligroso y está fuera de control. Me envió odios diciendo que si no lo ayudo, se va a quitar la vida. Por favor, haz algo. Le respondí a Estefanía de forma seca, bloquéalo y entrega esos odios a la policía. Yo ya no tengo nada que ver con él. El miércoles por la tarde, el drama llegó a su fin de la manera más cruda posible. Estaba saliendo de una reunión con un cliente cuando vi 3 patrullas de la policía estacionadas frente al edificio de la oficina de mi padre. El equipo legal de la corporación había actuado. Marcos fue detenido en casa de sus padres por robo de documentos, difamación y extorsión agravada. Al parecer, había intentado enviar un correo electrónico anónimo a la competencia de mi padre pidiendo $50,000 a cambio de la base de datos de clientes. Fue tan estúpido que usó la misma conexión de Wi-Fi de su casa y el correo estaba vinculado a su cuenta de recuperación personal. No hubo video viral de su arresto. No hubo filtros ni música de tendencia. Hubo esposas, un informe policial seco y una cara de terror absoluto cuando se dio cuenta de que esta vez los likes no lo iban a salvar. Mi padre no tuvo piedad. No retiró los cargos. Marcos pasó 3 semanas en prisión preventiva antes de que sus padres pudieran reunir el dinero para la fianza, la cual fue altísima debido al riesgo de fuga. Supe que para pagar a los abogados, sus padres tuvieron que vender el coche de la familia y pedir un préstamo sobre su casa. Marcos no solo se arruinó a sí mismo, arruinó el retiro de las personas que más lo querían. 6 meses después de todo el escándalo, tuve que ir a una sucursal bancaria en las afueras para cerrar una cuenta antigua. Estaba haciendo fila cuando vi a alguien limpiando los vidrios de la entrada. Era él. Marcos llevaba un uniforme de una empresa de limpieza subcontratada. Estaba más delgado, tenía el cabello corto y evitaba mirar a la gente a los ojos. Ya no llevaba un iPhone último modelo, tenía un teléfono viejo con la pantalla rota en el bolsillo del pantalón. Cuando me vio, se quedó paralizado. La escobilla de goma se le resbaló de la mano y golpeó el suelo con un sonido seco. Por un momento, pensé que me gritaría o que intentaría decirme algo hiriente, pero no hizo nada. Simplemente bajó la cabeza, recogió su herramienta y se fue hacia el otro extremo del edificio, tratando de desaparecer. No sentí alegría al verlo así, tampoco sentí lástima. Sentí una indiferencia absoluta. Era como mirar un objeto roto que ya no tiene utilidad. Marcos quería ser el protagonista de una historia épica, pero terminó siendo una nota al pie en la sección de crímenes menores y una advertencia viviente sobre el ego. Hoy, mi vida es muy distinta. Sigo trabajando con mi padre, pero ahora desde una posición directiva donde mi esfuerzo es lo que cuenta. No tengo TikTok en mi teléfono. He aprendido a valorar los momentos que no se graban, las conversaciones que no tienen audiencia y a las personas que no necesitan un filtro para ser honestas. Mi padre y yo cenamos juntos todos los domingos. A veces bromeamos sobre lo insoportable que soy cuando le exijo que revise sus niveles de colesterol, y nos reímos. Pero es una risa real, sana, de esas que no buscan likes, sino conexión. Marcos quería ser viral, y lo logró. Fue viral como el hombre que perdió su carrera, su libertad y su dignidad por un puñado de vistas. Yo, en cambio, elegí ser real. Y créanme, la realidad, aunque a veces sea aburrida, para algunos, es el único lugar donde se puede construir algo que no se borra con un clic. Fin de la historia. Todo empezó así. Mi novio pensó que unos cuantos miles de likes valían más que los 2 años que llevábamos juntos, pero lo que nunca imaginó es que la empresa que paga su sueldo, sus lujos y su estilo de vida le pertenece precisamente al hombre que acaba de insultar frente a 500,000 de personas. Marcos siempre tuvo esa necesidad patética de validación externa, pero nunca creí que llegaría al extremo de usarme como el hazmerreír de su comunidad para ganar seguidores. Me llamo Lucía, tengo 26 años y trabajo como coordinadora de eventos de alto perfil. Siempre he sido una mujer independiente y trabajadora, mi situación económica es bastante buena, pero no por suerte, sino porque me esfuerzo 10 horas al día. Lo que Marcos no sabía, o al menos lo que yo nunca le recalqué demasiado, es que mi padre, don Ricardo, es el dueño de una de las corporaciones logísticas más grandes del país. Yo no quería que él estuviera conmigo por el dinero de mi familia, así que cuando empezó a trabajar en una de las sucursales de mi padre, lo dejé que se ganara su puesto por mérito propio, sin decirle quién era yo realmente. Para él, yo solo era una chica con un buen empleo que vivía en un departamento lindo. Al principio, nuestra relación era de esas que te hacen creer que encontraste a tu persona. Marcos era atento, dulce y me hacía reír. Parecía un hombre enfocado en su carrera y en nosotros. Era de esos que te traen flores sin que sea una fecha especial y que se quedan contigo hasta tarde si tuviste un mal día.
Lo nuestro se sentía sólido, real, alejado de todo el ruido de las redes sociales. Yo estaba enamorada y, honestamente, creí que él también lo estaba. Pero las cosas empezaron a cambiar hace unos 6 meses. Marcos descubrió TikTok y el mundo de los retos virales. Al principio era algo inocente, bailes ridículos, bromas suaves en la calle, cosas que no le hacían daño a nadie. Pero luego el algoritmo le dio un pequeño sabor de fama y eso lo corrompió. Empezó a obsesionarse con los números. Si un video no llegaba a las 10.000 reproducciones en una hora, se ponía de un humor insoportable. Empezaron las pequeñas señales de alerta. Marcos comenzó a grabar todo. Íbamos a cenar y no me dejaba comer hasta que él tuviera la toma perfecta del plato. Salíamos a caminar y me pedía que me detuviera para que él pudiera grabarse diciendo alguna frase motivacional vacía. Pero lo más irritante fue cuando empezó a buscar validación, criticándome de forma sutil frente a su cámara. Lucía, no pongas esa cara, que el video va a quedar mal, me decía cuando yo solo quería disfrutar de una tarde tranquila sin cámaras. Marcos, ¿puedes soltar el celular un momento? Estamos en una cita, le pedí una noche en nuestro aniversario. No lo entiendes, Lucía. Esta es mi marca personal. Si no publico hoy, el algoritmo me castiga. Eres demasiado intensa con ese tema, relájate un poco. No seas tan aburrida. Ese fue el inicio del gaslighting. Cada vez que yo expresaba mi incomodidad por ser filmada sin mi consentimiento o por el tono que él usaba conmigo, él me hacía sentir como si yo fuera la loca, la que no apoyaba sus sueños, la amargada, que no entendía la era digital. Empezó a salir más con otros aspirantes a influencers, tipos que solo hablaban de métricas y de cómo trollear a la gente para obtener clics. La tensión escaló cuando Marcos empezó a coquetear con la idea de los videos de bromas pesadas. Vi cómo en sus videos empezaba a aparecer una chica llamada Estefanía, otra creadora de contenido. Se grababan haciendo retos de contacto físico, miradas sugerentes y comentarios con doble sentido. Cuando le reclamé, su respuesta fue la de siempre: Lucía, por Dios, es contenido. Estefanía es solo una colega. Ella entiende cómo funciona este negocio. Tú eres la que siempre está buscando problemas donde no los hay. Tu inseguridad me está cansando. Yo empecé a dudar de mí misma. ¿Era yo la que estaba exagerando? Quizá el mundo de hoy es así y yo soy demasiado anticuada. Pero mi instinto me decía que él estaba disfrutando demasiado de esa atención externa y que mi respeto ya no figuraba en su lista de prioridades. Lo peor ocurrió el sábado pasado. Marcos me invitó a pasar el día en una cabaña a las afueras de la ciudad. Pensé que por fin tendríamos un momento a solas, sin cámaras. Me equivoqué. Durante todo el camino, él estuvo sospechosamente callado, mirando su teléfono y sonriendo. Al llegar, me pidió que le ayudara a bajar unas cosas del auto. Cuando entré a la cabaña, vi que había luces LED y una cámara profesional montada en un trípode. Había otros 2 amigos suyos ahí, riéndose. ¿Qué es esto, Marcos?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Es un reto, Lucía. Se llama probando la paciencia de mi novia insoportable. No te preocupes, solo actúa normal. Antes de que pudiera protestar, uno de sus amigos empezó a grabar. Marcos empezó a tratarme de una manera degradante. Me lanzaba cosas, me interrumpía cuando intentaba hablar y me hacía preguntas estúpidas solo para burlarse de mis respuestas frente a la cámara. Yo estaba confundida, humillada y al borde de las lágrimas. Miren a Lucía, decía él a la cámara mientras se reía con sus amigos. ¿Ven esta cara? Es la cara de alguien que no puede aguantar un chiste. Por eso digo que es insoportable. Nadie le dijo que para estar conmigo tenía que tener sentido del humor, pero creo que a ella se le olvidó comprarlo. Yo intenté irme a la habitación, pero él me bloqueó el paso, grabándome de cerca, riéndose de mi frustración. Marcos, basta. Apaga esa cámara ahora mismo. Grité, realmente furiosa. Miren cómo se pone la tóxica, gritó él hacia el ente. Esto va a ser viral. Lucía, de verdad, eres una pesadilla. No sé cómo te aguanto todos los días. Eres insoportable, amargada y aburrida. Saluden a la reina de los dramas, chicos. Sus amigos soltaron una carcajada y siguieron grabando mientras yo, humillada hasta la médula, me encerré en el baño a llorar. Lo escuché afuera celebrando con ellos, diciendo que esa toma era oro puro y que mañana serían tendencia. Esa noche no dormí, me sentía traicionada. El hombre que decía amarme me había exhibido como un trofeo de su propia estupidez frente a miles de desconocidos. Lo peor fue cuando, al día siguiente, el video fue publicado. El título era: Mi novia insoportable casi me golpea, broma sale mal.
El video estaba editado de tal manera que yo parecía una loca histérica y el pobre novio paciente que solo intentaba divertirse. Los comentarios eran crueles. La gente me insultaba, me llamaba tóxica, Karen, y decía que Marcos merecía a alguien mejor, alguien divertido, como Estefanía. Marcos estaba eufórico. Tenía más de 100.000 vistas en las primeras horas. ¿Ves, Lucía? Te dije que sería un éxito, me dijo esa mañana, ignorando por completo que yo no le había dirigido la palabra desde el incidente de la cabaña. Marcos, me humillaste. Me llamaste insoportable frente a todo el mundo. Me grabaste llorando. ¿Realmente crees que esto está bien? Le pregunté, con una voz que apenas podía contener la rabia. Ay, ya vas a empezar. Fue una broma. La gente se ríe. No eres tan importante, Lucía, es solo internet. Deja de ser tan, bueno, justamente lo que dije en el video, insoportable. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. Ya no sentía tristeza, solo una fría y absoluta decepción. Pero lo que Marcos no sabía es que mi padre, don Ricardo, es un hombre muy protector y, aunque no usa redes sociales, tiene un equipo de comunicaciones que monitorea cualquier mención de su apellido o de las personas cercanas a él en Internet. El video se volvió tan viral que llegó a las manos de mi padre esa misma tarde. El lunes por la mañana, Marcos se levantó muy temprano, presumiendo su fama incipiente. Se puso su mejor traje, el que yo le ayudé a comprar, porque tenía una reunión importante en la oficina central de logística RIS. Estaba convencido de que le iban a dar el ascenso que tanto había buscado. Deséame suerte, Lucía, me dijo con una sonrisa de suficiencia. Aunque con lo viral que soy ahora, seguro ya saben quién soy en la oficina. La gente ama a los ganadores. Seguro que ya saben quién eres, Marcos, le respondí, mirándolo fijamente. Te deseo exactamente lo que te mereces. Marcos salió del departamento sintiéndose el rey del mundo. Lo que él no sabía es que mi padre lo estaba esperando en su oficina, con el video de la novia insoportable, reproduciéndose en una pantalla gigante de 60 pulgadas.